Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Bueno, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube, desde luego, y participan haciendo algunos comentarios ahí. A quienes me siguen en Facebook y demás plataformas de podcast y desde luego a quienes participan en él. Con este programa seguimos con el tema de literatura, como ya lo había comentado, y en esta ocasión damos voz a nuestro invitado, quien desde Buenos Aires, Argentina, nos viene a presentar su libro El hueco del relámpago. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Ezequiel Olazagasti. Bienvenido a tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, mi querido invitado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches en el momento que estamos grabando esto y desde acá, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá pudiendo conversar con vos en tu podcast para todos los amigos y colegas de Latinoamérica. Pues bienvenido seas. Dame la oportunidad de presentarte a nuestro querido auditorio, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, Ezequiel Olazagasti nació en 1989, muy joven, en San Nicolás, pero se mudó de muy chico a Morón, su lugar en el mundo. Es escritor y periodista, tiene 3 libros de cuentos: El hueco del relámpago, editorial Expreso Nova, en 2015, Espejo convexo, de editorial Imaginante, 2017, y La gente dice amar la lluvia, editorial El bien del sauce, en el 2020. Durante la cuarentena sacó un libro digital de relatos y poemas de forma autogestiva llamado Consideraciones sobre los Goyetes, en el 2020. Publicó varios de sus cuentos en antologías y revistas literarias de Argentina, México y España. Escribe artículos y cuentos deportivos para el medio Globalonet y se encarga de la sección literaria de la revista crítica no especializada. Conduce el programa de radio No me hables tan temprano y el podcast literario Infinitos Monos. Pues bienvenido, mi querido Ezequiel, a tu programa. Muchas gracias. Qué presentación. Muy serios, ¿verdad? Hombre, pues hay que darle la seriedad merecida a un libro tan maravilloso como el que nos presentas, que mira, ya lo leí y estoy ansioso por hablar de él. Pero dame chance, vamos a empezar poco a poco. Oye, ¿Sí? cuéntanos, ¿qué hay de Buenos Aires, Argentina? Es súper turístico. Cuéntanos algo de él así brevemente para ir aquí entrando en detalle. Sí, la verdad una ciudad hermosa, siempre por donde se la mire. Yo estoy en la parte más suburbana, se diría, que es más tranquilas, casas bajas, barrios, pero la ciudad céntrica es muy turística. Sí, hace poco tuve un alumno de taller que era de México, justamente, y me comentó que le impresionó mucho el movimiento nocturno de la ciudad y el movimiento cultural también que hay. La verdad que es algo que me hizo sentir muy orgulloso de mi ciudad y nos hace sentir muy orgullosos como argentinos, el movimiento cultural que existe acá, aunque yo sé que en México hay un movimiento también de la cultura enorme que nos llega siempre. De ahí llegué hasta ti, ¿no? Por este movimiento cultural que tenemos entre las ciudades de Latinoamérica. Pero la verdad sí, una ciudad hermosa y muy cultural. Sí, 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 ya lo vemos. Bueno, yo no tengo la oportunidad de visitar tu país, pero por lo que se ve y se sabe, no, es impresionante tu país. Muchas felicidades. Hermoso tu país. Muchas Algún día gracias. tendré que ir a visitarte, ¿eh? Y yo me muero de ganas de ir también Hombre, pues para tu ciudad. mira, fíjate, pues mira, cuando quieras, aquí tendrás las puertas de esta tu casa. eh, Serás bienvenido aquí. Te llevo a donde quieras, aquí a México. Y pues, cuando esté por allá, Está pues ya, bien. mira, ya tenemos
que nos dé Obvio, un tour, ¿qué te parece? obvio, es mutuo el sentimiento. ¡Qué Acá tenés padre! las puertas abiertas, así que compromiso asumido. No, pues hay que hacerlo realidad, ¿eh? Ay, qué padre. Oye, entrando en el tema de la escritura, eh, tú hablabas en tu introducción, Sí. hablabas que este es tu primer libro, ¿no? De cuál vamos a hablar. Pero antes tú empezaste desde muy chavito. Dices que desde los ¿qué? 8 años ya viste, más bien ya te prefiguraste escribir este libro. ¿Cómo está eso desde muy chiquito? ¿Cómo es que nació esta idea desde muy chico, adentrarte a la escritura? Sí, la verdad que escribo desde muy chico, en principio porque yo era muy fanático de las caricaturas en televisión, estaba todo el día mirando y me surgía la idea, como tal vez nos pasa a muchos niños, de dibujar, ¿no? Tenemos esa necesidad a veces de dibujar los dibujitos preferidos, animes, manga que salían en esa época, los dibujábamos y a mí me daba por escribirlos. Yo quería hacer mis propias historias parecidas a las caricaturas que miraba en ese entonces. Y primero era como si yo hiciera reversiones, ¿no? De esas caricaturas, como dándole, no sé, haciéndolas que pasen en mi ciudad o dándole otro final y me gustó mucho, tuve por suerte el apoyo de mis padres que me animaban a que escriba, a que siga con eso, me compraban libros, y eso fue una ayuda muy grande. Y, y después empecé, cuando fui creciendo, empecé a verlo como que podía ser algo más que solo una diversión de niños y que mis historias ya no sean una copia de las caricaturas que miraba, sino ideas originales. Y así fue como fui creciendo a medida que uno va leyendo y impregnándose de los grandes autores, eh, va desarrollándose como autor y puede generar sus propias historias. Y así fui trabajando hasta poder lograr este libro, obviamente después de muchos ensayos y errores en la adolescencia. Sí, como todo en el tiempo y en el mundo, pues parte de esto es pues el ensayo, ¿no? Constante para llegar hasta acá. Claro, Sí, oye, pero qué claro. padre, ¿no? Que, mira, muchos empezamos dibujando, como bien dices. Yo soy mucho mayor que tú y yo dibujaba mi Mazinger Z, y no sé tú qué dibujabas en aquel entonces para mis cuadernos, Sí, ¿no? Y Dragon Ball. Dragon Ball, anda. No, tú estás más chavo, ¿no? Tú ya, caricaturas o series más, puedo decir contemporáneas, pero de Claro. los dibujos y los escritos, ¿qué es lo que más recuerdas? De esa época. Ajá, de esa época. No, como te digo, lo que más recuerdo es que eran como reversiones de esas mismas historias, como si veía una Ah, ya, ok. historia, claro, por ejemplo, no sé, caricaturas de Garfield o caricaturas de Dragon Ball y yo quería crear mis propios personajes, pero sí eran también personajes humanos que se transformaban en alguna forma para pelear entre ellos. O sea, era la misma historia, solamente que yo la estaba escribiendo a mi forma Claro. y fue una especie de práctica y me divertía mucho haciéndolo. Ah, qué padre. Eso es muy padre recordar esos tiempos. Oye, y con respecto al hueco del relámpago, me llama mucho la atención el título. Em, ¿Qué hay Ah, del título? ¿Cómo surge el título? Es muy sugerente, desde luego, pero cuéntanos tú, ¿qué hay del título? ¿Cómo lo puedes tú explicar a quienes nos escuchan en este momento? la verdad soy muy malo para poner títulos, o sea, me esfuerzo mucho para que los títulos de mis libros tengan impacto, porque creo que el título es una llamada, ¿no? Algo Desde que llama al luego. lector muchas veces. Y no me gusta lo de poner que el título del libro sea uno de los nombres de los cuentos o algo similar. Entonces yo dije, quiero que el título sea, que represente lo que significa el libro. Y como este libro tiene muchas historias muy cortas, muy breves, y también tiene, eh, por un lado, algunas historias que son un poco metafísicas o un poco de la lucha del hombre contra algo externo que puede ser eh, Dios, su conciencia, lo desconocido.
eso como que le da un poco de profundidad, entonces combiné un poco las dos cosas y dije, bueno, son textos rápidos, cortos, relámpago, y son un poco profundos, entonces es como un hueco ahí, y ahí se me ocurrió la idea de que es el hueco que deja el relámpago, o sea, las historias breves pueden dejar algo profundo. Qué interesante. Fíjate que lograste el efecto contrario, ese efecto que te costaba mucho hacer de tus libros, lograste llamar la atención así, de primera, ¿eh? Yo cuando vi el título dije, me encantó, dije, qué poético, ¿no? Y ya quería leerlo, dije, qué wow, el hueco del relámpago, dije, qué nos querrá decir? Y sí, ciertamente, yo cuando empecé a leer, yo buscaba igual un título de algún cuento que llevase el título del libro, ¿no? Pero como ya explicaste, no fue ese caso, ¿no? Pero sí lograste llamar la atención, ¿eh? Instantáneamente, a menos a mí, lo lograste. Muchas gracias. Sí, sí. Oye, ¿cómo y por qué te surgió esta idea de releer y reescribir de nuevo tu libro? Porque cuentas que esto ya es una reedición, ¿no? ¿Y Claro. cuál fue el interés de hacerlo? Porque muchos escritores pues sí, se dan a hacer la tarea tal cual tú lo hiciste, pero muchos ya lo dejan así como reposar, ¿no? Y inclusive lo dejan como testimonio de lo que fueron ellos como escritores, ¿no? En aquel tiempo. En ti, ¿cuál fue esta idea e interés por reescribir o reeditar tu libro? Tuve la suerte de que, bueno, este fue mi primer libro, ¿no? Y tuve varios compradores en esa época que en su mayoría, cuando uno recién empieza, son amigos, familiares, por ahí mucha gente externa, sí, también, pero en su mayoría fueron mi círculo cercano. Y ahora ya con más experiencia, con otros dos libros ya en el currículum, empecé a tener un poco más de lectores, lectores más eh, no voy a decir fans, ¿no? Pero que me han dado buenas devoluciones y que me conocieron mucho tiempo después con mis libros posteriores y me preguntaron, ¿cómo puedo conseguir el primero? Ya leí tus otros libros, ahora quiero leer el primero. Y lamentablemente la editorial Expreso Nova, que era la que había hecho ese libro, acá, acá se dice fundió, o sea, cerró sus puertas, dejó de funcionar Ya, y entonces el libro ya no se conseguía. Y yo podía hacer una segunda edición simple de solamente mandarlo a reimprimir, ¿no? Pero viéndolo en retrospectiva, diciendo, bueno, ahora que tengo más experiencia como autor, podría darle una releída y ver qué podría modificar. Traté de no modificar lo que sería la esencia del libro, porque dije, era el escritor que era en esa época, o sea, uno no se mantiene siempre igual, no va evolucionando. En esa época, muchos de esos cuentos yo los hice cuando tenía 18 años, tal vez. El libro se publicó mucho tiempo después, cuando yo tenía 24, pero muchos cuentos eran de esa época, y dije, bueno, ahora no soy el mismo que en esa época y podría arreglarlos un poco, entonces la idea era arreglar un poco esos cuentos mediante la experiencia que tengo ahora y también agregar un par de cuentos que me habían quedado en el tintero, porque por ahí no coincidían con lo que eran mi segundo y mi tercer libro, porque seguían otra temática. Entonces agregué esos tres cuentos inéditos para hacerlo un poco mejor, considero, para hacerlo un poco más grande, más elaborado y poder darle a los lectores que me pidieron que este libro se vuelva a hacer, algo más a la altura, algo más que solamente reimprimir de vuelta al libro, sino algo más elaborado. pues qué padre, qué interesante. Yo tengo un amigo poeta que dice que él siempre, cada vez que relee sus libros, siempre encuentra algo que mejorarle. Y entonces por eso esta Sí. pregunta que te hago, o sea, hasta qué momento tú estarías satisfecho? ¿Esta segunda versión te parece ya la definitiva o puede ser que también te pase lo que mi amigo, que puedas leer otra vez tu libro y encuentres otra vez algo que hacerle? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice tu amigo. Uno cuando lee sus libros, por eso trato de no volver a leerlos tanto, porque tengo ganas de todo el tiempo cambiarle cosas. Creo que era Borges que decía que uno tiene que entregar el libro en un momento porque si no puede estar corrigiéndolo toda la vida, puede estar, cada vez que lo agarre va a encontrarle cosas que corregir y como que
parte del proceso del escritor es saber cuándo entregarlo para que los otros se terminen de ocupar, o sea, el editor, el corrector, Ujú. porque uno siempre va a querer corregir cosas y siempre va a querer cambiar algo. Más que nada porque te digo, uno va creciendo y no es el mismo escritor que en esa época, por ahí tiene otros temas, otra técnica, algunas cosas que fue aprendiendo en el camino y dice, y esto que aprendí ahora lo podría haber usado en ese momento. Me Claro, gustaría poder agarrarlo y darle este nuevo toque, pero hay que dejarlo también, hay que soltarlo en un momento al libro. exacto, sí. Oye, ¿y de qué tiempo estamos hablando desde esa primera edición hasta esta segunda? ¿En cuánto tiempo tú le invertiste para rehacer una nueva versión de este libro? Y esto arranqué en marzo aproximadamente, marzo de este año. Yo me había Mm, decidido ya a principio de año eh, hacer esta revisión y en marzo me puse a trabajar, a crear, a tomar esos cuentos nuevos para terminarlos y pulirlos bien para que iban a ser los cuentos inéditos y al mismo tiempo trabajar cada uno de los relatos también por su parte. También me ayudó mi pareja, Mariana del Ponte, que también es escritora, muy talentosa y ella es como mi lectora final de todos mis cuentos y ella justamente no trabajó cuando este libro se hizo, porque yo ni siquiera la conocía en esa época y me gustó el hecho de que ella estuviera ahora como lectora, como mis últimos dos libros, que yo los quiero mucho, mis últimos dos libros, porque siento que fueron mi mejor trabajo, justamente por la mirada que ella me pudo dar. Así que tenerla al lado eh, como mi lectora beta principal fue muy, muy lindo. Y también la ayuda como te digo, mis lectores y mis amigos de la comunidad, mis colegas de la comunidad literaria acá argentina. Si está escuchando, espero que sí, el señor Martín Calomino, que es una persona, no es escritor, pero es una persona que ayuda mucho a los escritores independientes de acá de Argentina y me dio una mano muy grande para este proyecto, para empezarlo, para no rendirme, porque eh, acá en Argentina lamentablemente los costos a veces se hacen muy cuesta arriba para los autores independientes y este era un libro totalmente hecho de forma autónoma, era ujú. totalmente autogestivo y él me dio una mano muy grande para que no decaiga el proyecto y para agosto de este año estuvo ya listo para poder imprimirse. Así que fue un proceso de medio año. Yo lo sentí que fue mucho más, pero fue un proceso de medio año aproximadamente. Y hablando de este Via Crucis, que muchos escritores independientes pasan, tú hablabas, o hablas más bien en tu introducción, que este libro se forjó a partir de un colectivo de voluntades y que después apostaste por la colecta. Eh, ¿Cómo estuvo eso? Está interesante esto. ¿No nos podrías explicar, por favor? Sí, la verdad que fue algo en lo que yo no sabía cómo introducirme. Tengo muchos amigos, no solo del mundo de la literatura, sino del mundo del arte, músicos, podcaster, como es tu caso, gente que hace radio, y encontramos esta nueva aplicación que es Cafecitos, que es como un crowdfunding que ayuda a los artistas para poder hacer sus obras. Y la verdad, yo soy un poco orgulloso, siempre me gustó hacer las cosas solo y a mi modo, sin recibir ayuda, pero me ayudaron mucho mis amigos y mi pareja diciéndome, tu trabajo es bueno, si la gente te lo está pidiendo que se vuelva a imprimir, pedí ayuda, pedí que ellos te ayuden. Si quieren es como cuando la gente quiere que salga una película y Ujú, hacen ujú. algo al respecto para que salga, ¿no? Hacen, no sé, un hashtag, hacen alguna forma de cooperar. Y yo puse esto, a ver, bueno, dije, voy a poner a ver si alguien quiere ayudarme. Eh, no era una limosna, sino que todo lo que ellos pusieran era para el libro, o sea, después se iba a descontar del precio final, ¿no? Si ellos colaboraban con algo en este crowdfunding, después se iba a descontar del precio final. O sea, era como una Ya. inversión que después resultaba en el libro. Y la verdad que fue súper gratificante ver cómo la gente se copó, como decimos acá en Argentina, se unió a este proyecto y colaboró desde el primer momento y la verdad me puso súper felices. Qué interesante. La verdad es que es
Un modo de trabajo bastante interesante, ¿no? Muchos pensarían que, como bien dices, todos los escritores de una u otra manera tienen tropiezos, ¿no? Pero cuando hay Sí, una suma de voluntades, en este caso como el tuyo, y logras convencer con una forma de escribir novedosa, en pocas palabras buena, yo creo que los, digámoslo así, los inversionistas, pues no dudan en hacerlo. Y mira, eh, aquí estamos hablando ya de tu libro, ¿no? Qué interesante. Muchas felicidades. sí. Muchas gracias. Sí, Sí. la verdad que como te decía, acá en Argentina, lamentablemente el arte está un poquito dejado de lado a la hora de las inversiones de cualquier gobierno. Ujú, ujú. Entonces tenemos que arreglárnosla por los artistas independientes tenemos que arreglárnosla como podemos. Muchos, no sé, hacemos horas extras en el trabajo para tener un mango, un peso más en el bolsillo para poder invertir en nuestra carrera. Y algunos hacemos esta forma, ¿no? Que es buscar una colaboración externa de la gente que le gusta nuestro trabajo y que está dispuesta a pagar por él. Y la verdad que nos ayuda mucho a veces cuando no podemos depender tampoco de alguna editorial que se juegue a un artista independiente. Ujú. Nos ayuda la propia comunidad escritora, la propia comunidad under de escritora. Sí, y además con esto, este auge de la tecnología y mucho apoyo por todos lados, herramientas, quiero decir, con las cuales uno puede trabajar independientemente, puede hacer buenas propuestas, ¿no? En este caso, y presentarla al mundo, ¿no? Y eso sí es muy Sí, interesante. sí, 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 está muy sí, eso padre. es espectacular. Sí. Oye, y ya que hablamos de Sí. eso, de tu libro, ¿qué te parece si nos das una probadita? ¿Qué nos tienes para leer? Bueno, como yo creo que este libro lo que más lo identifica son los microrelatos, que es algo que me encanta hasta el día de hoy, me encanta. Ahora estoy un poco oxidado a la hora de crearlos, así que me gusta tenerlos plasmados en este libro que creo que fueron los mejores que pude hacer. Y voy a leer justamente uno muy breve, es un microrelato de pocos renglones, pero que creo que tiene mucha fuerza, que se llama La esquina. En una esquina de la ciudad, dos hombres comparten un cigarrillo bajo la luz de la luna. Che, ¿sabías esto? Dice uno rompiendo el hielo. En alguna parte leí que si soñás que estás por morir y no te despertás antes de que pase, morís en la vida real. Va, eso es solo una leyenda urbana, le responde el otro. Bueno, creo que vamos a averiguarlo ahora, dice el primer hombre a la vez que jala el gatillo del revólver que posó sobre su sien. Interesante. Fíjate que yo quiero comentarte que cuando inicié hasta que terminé tu libro, estuvo todo el tiempo atraído por tu forma tan, ¿cómo decir?, tan libre, tan tuya de escribir. Eso me gustó mucho porque me encontré con muchos personajes muy de tu país, ¿no? Además, cómo recreas el lenguaje, que es fascinante. Y a través de este nos llevas a esos mundos de todos esos personajes que de otra manera nos encantan. Yo quedé fascinado con varios cuentos, microrelatos tuyos, entre ellos, por ejemplo, La historia incuestionable, Botones de colores, El ritual, Sin Muchas luz gracias. y desde luego Memoria de humo, con el cual cierras estupendamente esta antología de cuentos, donde me encontré con textos, insisto, breves, únicos, siempre sugerentes. Pues lo que más, de lo que más que me encanta de este trabajo es enorme, más bien de lo que más me gusta y me encanta de tu trabajo, es que el lector tiene esa chamba de descifrar, entender y hasta estudiar el cómo, por qué y para qué de la historia. Eso está fascinante porque en este caso, justamente este cuento que nos acabas de leer, te hace pensar muchísimo, ¿o no? De ahí que nada esté dicho, Claro, pero todo está sugerido en unos textos donde el contexto es lo que realmente importa. Ahí es donde se encuentra la respuesta de cada historia y de cada personaje. Y es ahí donde yo me sí. quedé fascinado. Muchas felicidades. Yo disfruté mucho de tus cuentos y sigo pensando todavía en darle alguna explicación al contexto de alguno de estos personajes
y de las historias que nos compartes. Está fascinante tus textos. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Me llena mucho como autor que tus palabras y que te guste lo que hago. Sí, y fíjate que me quedé pensando, al menos este cuento que me leíste o de estos que te acabo de mencionar, eh, ¿cómo es que tú decidiste o qué tanto tú cambiaste unos textos de esa primera visión del chico de 20 años a este joven ya un poco más maduro? Y me quedé pensando, ¿habrán sido distintos? ¿Qué tanto le habrá cambiado? ¿Tú, tú nos podrías explicar si es que hay algo por ahí? Porque están fascinantes tus textos. Yo la verdad es que si ese texto así que leíste fue el primero que presentaste, pues ya no hubo mucho que cambiarle. Está genial. Justamente La Esquina es uno de los pocos textos que no le cambié casi nada, Mira. muy poquito, muy poquito, capaz que alguna coma o eliminar alguna palabra, Mm, pero casi nada. No, generalmente lo que cambié fue más estructural, fue más técnico, tal vez acortar algunas frases que eran muy largas. Ahora estoy en un momento más minimalista a la hora de escribir, o sea, uso oraciones un poco más cortas, más, no sé, más al estilo Hemingway tal vez. mm, Y en esa época que escribí era más barroco, escribía oraciones mucho más largas, más extensas, tal vez un poco abusando de la prosa poética en algunos casos, ya. y sentía que es algo muy de los escritores cuando empezamos, ¿no? Queremos mostrar todo, queremos mostrar que que leímos un montón, que Que escribimos un montón, podemos. Sí, es cierto. que podemos. Entonces es como hacer un cuadro y querer poner todas las técnicas al mismo tiempo, poner Ujú. cubismo, realismo, puntillismo, todo. Entonces lo que hice fue, más que nada, ordenarlo un poco, limpiarlo un poco, sacar algún exceso que era como grandilocuente, y eso fue lo principal. Pero traté de dejar muchas cosas también de ese estilo porque no quería quitar la esencia de lo que yo escribí en esa época, como diciendo, yo en esa época escribí así. Ujú. Entonces yo sé que ahora alguien que lo lea, que leyó por ahí mi último libro, que conoce cómo escribo ahora en este momento, diga, qué raro, si Ezequiel no escribe así. Por eso lo dejé, para que vean cómo escribía en esa época también. Claro. Lo defines como grandilocuente y anacrónico, ¿no? Así lo defines en tu introducción. Sí, un poco así. Sí, qué padre. La verdad es que, fíjate que me gusta mucho esta sensación que tú transmites de que todos los que escribimos de otra manera siempre, y a mí me ha pasado de repente, sacas aquella hojita que escribiste en secundaria y dices, ah, mira, esta frase me gustó de todo este texto que enorme que puse, solo esto me encantó, ¿no? Y lo conservas, ¿no? Así Sí, me ha pasado muchas veces. Y quieres hacer de esa frase, esa oración, esa idea, quieres explotarla, ¿no? Pero también, sí, pero también existe como que el sentimiento de, al menos a mí me sucede, de dejarlo así como está, porque eso refleja ese momento único en mi vida, ¿no? Y quiero que se quede así. sí, Y eso es padre, sí, tal pensar cual. eso. Sí. Pues qué padre, fíjate. Oye, ¿tendrás otro textito que quieras compartirnos? Que la verdad está muy padres, ¿eh? Si no, un textito, una frase, una oración. Sí, a ver, estoy acá con justamente el índice y voy a buscar uno de esos cuentos cortos. Acá tengo uno justo cortito que le había gustado mucho a un amigo, a mi mejor amigo, Gustavo, le había gustado mucho en su momento, que este lo escribí, sí, cuando tenía, sí, 19 años, debe ser uno de esos viejitos también. Igual que La Esquina es uno viejito, Ah, es genial, estos es la esquina. estos cortitos son de esa época. Eh, este se llama Espejo. Ujú. Miró una vez más su cara en el espejo. Frunció el ceño y apretó el mango con fuerza. Levantó una mano y la dejó caer como un latigazo con el afán de destruirlo en mil pedazos. Su ira fue tal que cumplió su violento cometido. Los trozos de vidrio plateado se esparcieron por el suelo como una onda expansiva.
De cada una de las pequeñas partes del objeto destrozado se alzó una mano. Poco a poco comenzaron a salir de los restos del espejo pequeñas imágenes suyas gritando su nombre. Exacto, me encantó muchísimo ese cuento, justamente. Mira, y yo puedo recordar todos los cuentos y de todos hay unos pasajes bien interesantes, muy bonitos, muy bien hechos, con el cual tú te presentas en este mundo literario sublimemente, es decir, fascinante. Y eso Sí, me gustó muchísimo. La verdad es que, pero insisto, cierras en tu antología con esta de Memoria de Humo, de un cuento que me deja pensando, de una historia fascinante. Es como el mundo al revés, pero es en una situación bien compleja que invito a todos nuestros radioescuchas, échenle un ojo a la propuesta de nuestra querida Ezequiel. Es muy interesante, muy viva, este, de un lenguaje vivo, ¿eh? Eso es lo que me gusta también de tus cuentos, ¿no? Por ejemplo, el tema este de, bueno, el cuento de, a ver, ¿cómo se llama? La Coca-Cola, ¿cómo se llama? La Coca, Coca-Cola, la sí, Coca. Ay, la Coca. me encantó ese cuentito, estuvo fascinante, ¿no? Y me recuerda a mi barrio, me recuerda a los momentos también cuando uno salía a jugar a la calle y así, ¿no? Entonces, Sí, es lo que te digo, tú capturas en el lenguaje esos momentos de la niñez, de la juventud y me quedé fascinado. Muchas felicidades. gracias. Sí, la verdad que es algo muy, tiene un lenguaje muy argentino, Exacto. eso es verdad, pero al mismo tiempo, como hermanos latinoamericanos, la verdad que todos tenemos el barrio en mayor y menor medida parecido, en la Ujú, ujú. esquina, con los amigos, Sí, sí, sí. jugar al fútbol en las calles. Esas cosas se repiten en todos los barrios, estés en Argentina, en Brasil, en México o en cualquier Sí, otra parte de Latinoamérica compartimos eso. sí, sí está muy padre, la verdad es que sí. Y eso me gustó mucho. Me hiciste recordar cierta etapa de mi niñez, fíjate. En ese cuentito, Ah, me encantó, te lo juro. qué bueno. Oye, de todos estos cuentos que tú reúnes en esta antología, ¿tendrás alguno que te haya, no sé, impresionado por cómo te quedó y que te haya sido en estos momentos el favorito? U otro que te haya costado, pero que al final de cuentas digas, ay, tanto el tiempo lo invertí y me gustó tanto que lo conservo, conservo un momento cuando lo escribí y lo rememoro con mucha felicidad. ¿Habrá un cuento de Sí, esos? Ajá, dime. sí, mira, te voy a decir las dos partes. La Coca, que es justo el que hablábamos, era uno de mis cuentos menos preferidos. Mira. Pensaba que era muy simple, lo había hecho como un ejercicio de taller literario y pensaba que era muy simple y que era el peorcito del libro en su momento cuando lo saqué. Y fue el que mejor recepción tuvo de parte de la gente. Todo el mundo me lo comentaba. Y yo, viste, me quedaba como que no entendía, pero si es tan simple, tan... Claro, yo en esa época, como te digo, como escritor novato, pensaba que tenías que ser así como exagerado y muy vistoso para ser un buen escritor, ¿no? Y en realidad lo Mm, simple a veces es, cuando está bien hecho, resulta ser lo exacto. que más le gusta a la gente. Y hay un cuento que a mí me encantaba, me encanta todavía, yo creo que es el mejor que tiene ese libro, más por el concepto y la idea y todos los trucos que intenté meterle, eh, que es idílico, que es un cuento muy metafísico, muy metaficcional también, porque Ujú, ujú, tiene cosas, tiene cosas meta de una época que había leído a Cortázar con Continuidad de los Parques y me había quedado ujú, fascinado. ujú. También es un cuento muy viejo de esa época que había leído a Cortázar, que con ese cuento que es totalmente metaficción. Y me había salido ese cuento y yo había quedado enamorado, porque dije, qué bien, qué bien me salió. Después cuando lo volví a leer de grande, ahora para hacer la reedición, le toqué muchas cosas porque sentía que no estaban tan bien desarrolladas o tan bien mostradas para que el lector lo entienda como yo quería, pero es un cuento que hasta el día de hoy me parece espectacular y es de mis favoritos en ese libro. Qué padre, qué padre. Pues muchas felicidades, mi querido Ezequiel. Enhorabuena por esta reedición de tu libro que
nos deja un exquisito sabor para aquellos que nos gusta enfrentarnos a textos que nos hagan pensar, que nos hagan rememorar, que nos hagan reír, porque hay textos también que nos hacen reír, ¿no? De una manera muy cómica, como por ejemplo el texto de los machos, ¿no? Que, Sí, qué genial, ¿no? La verdad es que me encantó el cuento. Otros nos hacen, pues sí, recordar la niñez, otros, no sé, sentir, no sé, ternura. Tu antología es un cúmulo de emociones y eso es también lo que pude sentir una vez que terminé tu libro. Me encantó muchísimo, fíjate. muchas gracias, muchas Ujú. gracias. La verdad me pone muy feliz escucharte. Sí. Oye, y para ir perfilándonos para el cierre del programa, porque bueno, podremos hablar de tus cuentos que son fabulosos todo el día, pero no, hay que dejarle la chamba también a quienes nos escuchan. Lean, por favor, a nuestro querido invitado, no se van a arrepentir. Les va a quedar un sabor exquisito en el paladar literario, valga la expresión. Eh, ¿Qué se viene como proyectos para ti? Bueno, ahora estamos todavía disfrutando la salida del hueco, la salida del hueco y la reedición también de La gente dice amar la lluvia, que es mi tercer libro, que se agotó en el primer año, así que este año volvimos a sacar una segunda tirada, así que estamos con estos dos libritos recién salidos a la calle de nuevo, así que moviéndolos, mostrándolos, llevándolos a ferias y demás, así que por ahora estamos con ese proyecto. También ahora estoy con unos compañeros, colegas, escritores, que nos hacemos llamar Aquelarre, Aquelarre de Letras. Estamos haciendo un proyecto colaborativo donde cada uno va a hacer un cuento con grandes autores de acá de Argentina, grandes amigos, Pablo Bauchero, justamente mi pareja, Mariana del Ponte también participa, Erika Vera, que es una escritora de la hostia, que su última novela, se está vendiendo por toda Latinoamérica, incluso ahí en México, así que estoy muy contento de poder compartir un proyecto con ellos, un proyecto colectivo. Después de hablar de esto, ¿no? De las voluntades colectivas que hicieron este libro, poder compartir con mis amigos que me dio la literatura es algo hermoso. Y estoy tratando de trabajar en una novela. Yo soy más del cuento, yo soy más del cuento, pero cada vez estoy escribiendo más y más largo. Vos me dijiste que te gustaba mucho Memorias de Humo y es Ujú, el ujú. último cuento que hice especialmente para este libro. Es uno de los cuentos inéditos que no estaban en la primera edición. Ah, qué padre. Y vi que me quedó larguísimo. Y yo dije, cada vez estoy escribiendo más largo. Así que me parece que me tengo que tirar para, de una vez por todas, empezar una novela. Así que estoy recién empezando a escribir una novela, seguro va a llevar largo tiempo, pero es un nuevo proyecto en el que me estoy embarcando ahora. Pues muchas felicidades, lo mejor para ti, mi querido Ezequiel, y que pues, Muchas gracias. coseches mucho éxito, ¿no? Y que si gustas también aquí podemos hablar de tus próximos libros. Aquí tienes las puertas abiertas para que tu Encantado. público en México y el resto de Latinoamérica pues te escuchen y pues se animen a leerte. Y ya que estamos en eso, ¿te gustaría hacerles una invitación? ¿Qué te gustaría decirle al público que nos escucha en este momento? Bueno, primero que nada, agradecerte por el espacio, por tu buena onda, por todas las palabras que has dicho sobre mi libro, que sé que lo decís de corazón y te agradezco Es la muchísimo. verdad, la verdad. Sí, lo sé, lo sé. Por eso me pone tan contento. Y al público que están escuchando, bueno, los invito a seguir, a que nos sigamos en redes. Me gusta hacer como vos decías, Internet ayuda mucho a los autores Ujú. y poder conocernos entre nosotros, ya sea que ustedes conozcan mi literatura y yo poder conocerlos a ustedes. Invitarlos a que me sigan en redes, arroba Ezequiel Lazagasti, me encuentran, es un nombre poco, es un apellido poco convencional, así que me van a encontrar rápido. Ujú. Y si me contactan por ahí, el libro para llevar al exterior en formato físico es un poco complicado, pero si me contactan por ahí yo puedo hacerles llegar el formato digital, el libro digital, sin ningún problema y compartirnos también entre nosotros, si también son escritores del otro lado, poder hablar
entablar conversación, hablar de proyectos, eso a mí me encantaría, como sé que del otro lado está escuchando gente de toda Latinoamérica y capaz de todo el mundo, poder conectarnos a través de la tecnología como autores y como amantes de la cultura, para mí sería un honor. Así que, saben, me encuentran ahí en redes como Ezequiel Olazagasti. Pues está, a seguir nuestro querido invitado, escríbanle por favor, lléganle a saber que en México pues somos buenos lectores, lectores de buena literatura como la que nos presenta el día de hoy. Muchas gracias, te agradezco mucho, mi querido Ezequiel, por haber visitado nuestro canal. Muchas gracias, enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias a vos, te felicito por tu espacio y muchas gracias por compartir y por hacernos llegar a más personas, a nosotros los artistas independientes. La verdad es un trabajo espectacular el que realizás. Muchas gracias. Y a todos quienes nos escuchan en este momento, mil gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán la galería de libros de nuestro querido invitado y el enlace, por supuesto, a sus redes sociales para que le escriban y pues, por favor le hagan las sugerencias. Invítenlo a que también visite nuestro país, va a quedar maravillado, boquiabierto vas a ver. Encantado, encantado. Esa, la invitación ya está hecha. Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, por favor escriban a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle a manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse al canal. Muchas gracias. Soy César Alcibiades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querido Ezequiel. Suerte. Nos vemos, suerte. Bye.